Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente comenzando una nueva edición de nuestro programa Los Libertarios por todas las plataformas de Radio Touch. Este es el espacio de conversación política desde la arista libertaria, la vereda libertaria, auspiciado por el Partido Libertario de Chile para todos ustedes, nuestros seguidores, adherentes, simpatizantes y militantes y al público en general. Hoy día estamos en el primer día post-plebiscito, post-25 de octubre, este día que va a ser histórico para el país, va a marcar nuestra generación para bien o para mal, va a depender obviamente de su postura política ante la vida. Y tenemos como invitado hoy día a nuestro secretario general, al profesor Felipe Munizaga, cientista político con una vasta trayectoria académica en la Universidad de Chile, entre otras instituciones. Escritor de papers, artículos, etcétera, un nombre muy destacado en su área. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Gusto de estar acá luego de este día que no es tan alegre, el día de ayer por lo menos para nosotros. Bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy día, por supuesto, el tema que convoca a todos los chilenos hoy día. Y bueno, tengo que dar la excusa porque habíamos anunciado que teníamos un segundo invitado, pero lamentablemente le surgió un problema de tipo laboral a última hora y no va a poder estar con nosotros, pero por supuesto queda invitado siempre. Esta es su casa, Juan Cristóbal Demian, un saludo para él. Felipe, plebiscito del 20 de octubre por la nueva Constitución, ganó en la opción del apruebo con un porcentaje cercano al 80%, 78,27 para ser exacto. Muy bien, la rigurosidad académica siempre. No, lo estoy viendo aquí. Pero muy bien, información como corresponde. Y la opción rechazo obtuvo un rechazo de una votación favorable del 21 y 73%. Y al mismo tiempo la ciudadanía eligió con abrumadora mayoría la opción convención constituyente con un valor aproximado de mayor incluso que la que tuvo el apruebo. Sí, ese dato no lo tengo en este minuto, bueno, pero lo vamos a ver, vamos a revisar. Es cerca del 80, sacó un porcentaje mayor y la convención mixta, que claramente era la peor opción de todas, salió con la menor votación. Primeras impresiones de este plebiscito, Felipe, ¿qué te parece? ¿Cuáles son desde el punto de vista como académico, pregunto? Bueno, esto es un resultado aplastante, yo creo que esa es la palabra. Es un resultado que yo creo que ningún analista se lo esperaba, ni siquiera la gente de centro izquierda, la gente de izquierda no se lo esperaba. Ellos esperaban más participación. Yo estuve leyendo algunos que señalaban 65, 60%. Llegamos a 50, un poco más, por ahí cerca de casi 51%. Que yo considero que es muy poco en relación a todo el año de propaganda que tuvieron. O sea, tuvieron desde el 18 de octubre hasta prácticamente el día antes del plebiscito, todos los medios de comunicación, las radios, los diarios, para qué decir los matinales, los alcaldes de matinales también, toda esa gente a favor de la opción apruebo. Y obviamente en la franja esto también se vio reflejado. La opción rechazo no tenía grandes sponsor, la verdad es que incluso partiendo del presidente de la República, que por supuesto él estaba con la opción mayoritaria, digamos, claro. Entonces él también se subió al carro de la victoria y él dijo ganamos. Entonces, más adelante vamos a tocar un poco el tema de la participación, pero vámonos a los resultados propiamente tal. ¿Qué crees tú que el mensaje principal que la ciudadanía está dando a los políticos, a la clase política, con esta votación tan abrumadoramente mayoritaria a favor de la prueba? Ese es el gran problema, porque en el fondo lo hablábamos hoy día en otra radio, que tenemos que estar en el rato que me dejaron hablar. Está muy requerido hoy día. No, pero aprovecho los días que estoy en Santiago. Y lo cierto es que el gran problema son las expectativas. Las expectativas que se comenzaron a desarrollar a partir del mismo 18 de octubre, con esta clase política de matinales, que yo creo que es la peor clase política del universo, digamos. Ni siquiera Corea del Norte debe tener esta clase política. Y lo vuelvo a decir, gran parte de ellos ignorantes en economía, personas que son, algunos que creo que tienen un desequilibrio mental evidente, digamos, no voy a nombrarlos, pero andaban con capa en el Congreso. Entonces, gran parte de esta clase política levantó expectativas que yo no sé
si van a saber manejar y van a saber aterrizar para que las personas sientan que efectivamente no están siendo engañadas de nuevo. Porque una de las grandes críticas en el fondo es que las promesas, se prometen cosas, se dicen cosas, y la verdad es que efectivamente hay algunos problemas institucionales, no constitucionales, institucionales, y esos problemas institucionales la clase política los atribuyó a la constitución política. Entonces yo siento que de alguna manera ellos sacrificaron la constitución para no sacrificarse ellos. Eso es lo que hicieron. Claro, fue una salida, digamos, lo más democrática o consensuada posible para parar un poco el momento insurreccional que vivía Chile hace un año atrás. Sí. Y era evidentemente porque estaban viéndose amenazados sus propios intereses, porque lo que hay en las calles, en el fervor de las calles, sea o no espontáneo, sea o no manejado, que eso es discutible, para mí no fue espontáneo. Lo que sí hay es un rechazo a toda la clase política, y eso es transversal porque en el sector del rechazo también se ve. Entonces, ¿tú crees que esto es básicamente lo que te está diciendo, un rechazo a la clase política? Así, abrumadoramente. Es difícil de decir porque cuando se entrevista a la gente común y corriente en las calles, claro, la crítica fuertemente a los políticos. Pero lo que sucedió, en el fondo, es que se compró la comunidad, Chile, la sociedad chilena, se compró completamente el discurso que la clase política instaló, que en el fondo es que los problemas de Chile son la Constitución, y eso es falso. En el tema de la pandemia, o a través de la pandemia, o durante la pandemia, se demostró claramente que hubo posibilidades de arreglar situaciones que eran de alguna manera claramente cercanas, digamos, al desarrollo de instituciones, o que tenían vinculaciones con leyes. No hubo que cambiar la Constitución para hacer esas modificaciones. Por lo tanto, yo creo que esa tesis fue desvirtuada en el transcurso de la pandemia. Pero hoy día, ¿qué es lo que pasó? Que la gente compró completamente el discurso que efectivamente el problema es la Constitución. Y claro, y empiezan a sacar conclusiones absolutamente erróneas. Yo he escuchado y he visto incluso rayados de gente que dice el agua es de todos los chilenos. El agua es un bien, es un bien de uso público. Es un bien de uso público, es un bien. Hay derechos de agua también, que son derechos de propiedad sobre el agua. Por eso el uso del agua, en el fondo, es muy necesario que existan derechos de propiedad específicos. Entonces, cuando existen bienes públicos, cuando no hay un dueño claro, se produce, por ejemplo, el concepto en economía que se llama la tragedia de los comunes, que en el fondo es un bien que es usado por muchas personas. Esos bienes no los cuida absolutamente nadie. Entonces, hay cuestiones que son eslogans, y es difícil de repente competir con esos eslogans, especialmente cuando hay también niños que han sido adoctrinados durante los últimos 20 años. Y digo adoctrinados porque hay que ver lo que pasa en el Instituto Nacional o en algún instituto o colegio de aquí de Provincia, donde habían banderas del Frente Manuel Rodríguez colgadas. Entonces, estamos en un proceso muy complejo donde hay una juventud extremadamente ideologizada, hay una clase política populista, clase política de matinales, yo la llamo, y eso es una mezcla perfecta para, en el fondo, usar un chivo expiatorio que es hoy día la Constitución. Pero cuando ya pase esta Constitución, cuando hagan la Constitución que ellos quieren, que probablemente va a ser una Constitución socialista, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Van a echarle la culpa como los nazis a un grupo étnico? ¿Van a echarle la culpa como los comunistas en ex Unión Soviética a un grupo social? ¿A quién le van a echar la culpa? No va a faltar la excusa, pero siempre eso lo dirá el tiempo. Siempre va a haber una excusa, ese es el problema. Oye, ¿tú crees que en Chile en este momento hay un 78 y algo por ciento de gente afín a la idea de la izquierda? ¿Crees que sea posible hacer eso, o hay de todo en la gente que vota la prueba? No, eso pasa solamente en Venezuela o Corea del Norte, digamos, ¿verdad? Porque hay un candidato, y si uno vota contrario al partido reinante, tiene que dar su dirección. ¿Y cómo se puede explicar entonces tanta diferencia de elecciones? Nunca antes una coalición tuvo un proyecto político en general, nunca tuvo tanto apoyo de la población desde el punto de vista electoral como este. La derecha, parte de la derecha, convencida también por los desbordes, por gente de Bópoli, por Felipe Kast, que esta vez no se vistió de mujer. Esa gente convenció a una parte de la derecha que cambiar la Constitución es en sí mismo bueno. No le dijeron qué artículo, no le dijeron por qué, no le dijeron léala, porque aquí yo conozco gente que quería cambiar la Constitución, que hoy día no creo que más allá del 30% de sus artículos, tiene
si no me falla la memoria, 143 artículos y algunos transitorios. Puedo corroborar el número. Es una constitución que fue enmendada en los gobiernos de la Concertación innumerables veces. Entonces, ya no es la constitución de Pinochet. Lo que pasa es que hay instituciones que pasaron el paso, o sea, pasaron los años y funcionaron en el fondo para disminuir también el poder que el Estado tiene sobre los individuos. Aquí hoy día, nosotros cuando leemos la prensa, a la gente se le olvida, a los políticos se les olvida que las constituciones están para limitar el poder político, no para aumentar el poder político. Eso es así, porque efectivamente cada vez que la izquierda, que es la que más se queja de que los proyectos que ellos quieren hacer son inconstitucionales, eso es efectivamente porque ellos quieren, cada proyecto que es inconstitucional es porque quieren agarrar un poco más de poder y la Constitución se lo frena, así que funciona perfecto desde ese punto de vista. Así es. Oye, pero del punto de vista más allá electoral, porque evidentemente la coalición de centro-derecha, Chile Vamos, se dividió entre el apruebo y el rechazo, pero ¿tú crees que efectivamente eso ayudó a que fuera tan abrumador? O sea, por supuesto. Habitualmente la derecha suele obtener 45 en no baja el 40. ¿Ah? No baja el 40. No baja el 40 y ahora estuvo un 20. ¿Ese 20 tú crees que es la derecha más dura? Bueno, son varias preguntas en una. Acabo de corroborar, la Constitución tiene 143 artículos, más disposiciones transitorias. No me fallaba la memoria. El tema que tú dices es difícil de responder, porque y el otro 50% que no votó, ¿es de derecha? O probablemente esa gente nunca vota, digamos, porque la participación, si bien fue alta, fue 2 puntos más alta que la segunda vuelta de la presidencial. Yo creo que no fue una tremenda participación, no, como lo han pintado la prensa. No, o sea, la prensa obviamente es servil, claro. Absolutamente, perdón a los amigos periodistas que tengo, que algunos me están viendo, prometo no decirlo nunca más, pero la prensa es servil. ¿Y a quién es servil la prensa? La prensa es servil hoy día. Antes se acusaba a los periodistas de servir el capital. Hoy día la prensa es servil. ¿A quiénes? Es servil a los partidos políticos de izquierda o de centroizquierda. La prensa, los periodistas, muchos de ellos que aparecen en un canal que tiene una C, una N y después otra letra, aparecen claramente diciendo, siendo ambiguos con la condena a la violencia. Sí. Hace 2 semanas recién los políticos de centro-izquierda empezaron a condenar la violencia que venía desde hace un año. Entonces uno empieza a pensar ¿por qué están haciendo esto ahora? En el fondo la gente de la primera línea, los macacos, los monos, como le dicen la gente común y corriente, fueron funcionales a la centro-izquierda y hoy día no les sirven. Entonces hoy día lo están tratando de ocultar, lo están tratando de sacar. Entonces yo no sé si ese 20% es de derecha, no lo sé. Lo que sí sé es que la gente que votó rechazo no va a votar nuevamente por la UDI, no va a votar nuevamente por Renovación Nacional, menos por Evópolis, que es uno de los partidos más amarillos, más raros que yo, o sea, no tiene ninguna identidad, absolutamente nada. Era un proyecto bonito, pero lamentablemente Evópolis hoy día es nada, es como una meba, una cosa sin forma, una cosa que no tiene ningún sentido ni razón de ser. Eso es Evópolis. Claro. O sea, tú dices, digamos, con la votación del rechazo, que obtuvo un 21, algo, es pésimo para recordar los números. No. Pero bueno. 21,73. Ya, 22. 22%. Ese Dale un punto más. Sí, démosle un par de décimas más. Ese 22%, ¿tú crees que se consolida un nicho a partir de esta votación? ¿Cómo crees tú que el futuro para ese sector? Por supuesto. O sea, a ver, primero hay que partir de la base que la derecha hoy día no es la UDI, no es Renovación Nacional, no es menos Evópolis, esta meba, digamos, sino que la derecha hoy día es el Partido Republicano. Los libertarios no estamos en la derecha ni en la izquierda, somos contrarios a toda forma de socialismo de derecha y de izquierda. A la gente, yo cuando digo esto, la gente me dice, ¿cómo hay socialismo de derecha? Hay socialismo de derecha. Claro, hay corrientes que son más estatistas. Intervencionismo, etc. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la derecha, conocida tradicionalmente, hoy día es el Partido Republicano. Y ese partido probablemente en las próximas elecciones va a ir subiendo sustancialmente su votación. No sé si va a llegar al 20%, yo le proyecto un 15, 16, por ahí, 17%, no más que a nivel de parlamentario, dices tú. Sí, a nivel de, bueno, en la próxima elección. Y eso va a generar, yo sigo sosteniendo la tesis del afrancesamiento de la política chilena, que lo resumo en una sola, muy, muy brevemente. En Francia, la considerada extrema derecha, el Frente Nacional, genera un miedo terrible en la izquierda. Estamos hablando de la política actual francesa. La actual política francesa. Perfecto.
Entonces, ese miedo que genera el Frente, o ha generado el Frente Nacional, ¿qué es lo que produjo? Produjo que la izquierda en algún minuto, para evitar que el Frente Nacional siguiera expandiéndose, el Frente Nacional partió con 3-4% y hoy día está cerca de 15-16%. Hoy día manejan alcaldías importantes en el sur de Francia. Marsella, por ejemplo, en varias oportunidades, es un bastión del Frente Nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que probablemente la izquierda chilena va a hacer algo muy parecido a la izquierda francesa. Va ante la posibilidad que exista, que José Antonio Kast crezca, que para ellos es el demonio. Claro, el anticristo. El anticristo, siendo que ellos son el anticristo. Van a incluso, estarían dispuestos a votar por Joaquín Lavín, que hoy día es socialdemócrata. O se manifiesta socialdemócrata. No sé. Él al menos lo dijo, pero igual salió claro, una agrupación de sociales demócratas diciendo que en realidad no era. Los reales socialdemócratas, claro. No, Lavín no es, porque claro, muchos personeros de la derecha tradicional tienen esta, ¿cómo decirlo?, costumbre de tomar bandera de la izquierda pensando que van a agarrar más votación o que van a avanzar hacia el centro, cuando lo que pasa realmente es que el otro gana cuando uno toma sus banderas. El otro avanza. A ver, el caso de Lavín es bien... Yo voy a evitar... Es un camaleón. No lo voy a criticar públicamente más de lo que todo el mundo ha dicho, digamos, por motivos que no voy a decir acá. Pero Lavín es una estrategia, es un estratega. Es un estratega, huele bien lo que pasa en la política. El problema es que cuando tú haces eso, que tú lo describiste muy bien, el ser camaleón en el fondo, tus votantes tradicionales se espantan y quedan huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos votantes? Buscan otro líder al cual apoyar. Uh-huh. Entonces, claro, ganas por un lado, pierdes por otro lado. Entonces, ¿con quién te quedas? Y le puede pasar lo que le pasó a Sebastián Piñera, que es un demócrata cristiano de tomo y lomo, digamos, actúa como demócrata cristiano, respira como demócrata cristiano uh-huh. y vive como demócrata cristiano. Entonces, en su escritorio no hay figuras de la derecha tradicional chilena. No hay un cuadro de Jorge Alessandro Rodríguez. ¿De quién hay un cuadro? De Frei Montalva. Claro. Y se considera social cristiano. Entonces, es una persona en el fondo que no viene de la derecha y pensó que tenía a la derecha cautiva y resulta que no la tuvo nunca cautiva. Nunca la tuvo. El voto por Sebastián Piñera fue un voto absolutamente estratégico y con muchos problemas para personas que obviamente detestan a la democracia cristiana, como uno de los grandes males que ha tenido Chile. Entonces, claro, hoy día Piñera está huérfano de apoyo porque nunca se la jugó por las ideas de derecha. Jamás. Por las ideas liberales menos. Oye, y volviendo al tema de la participación, que ya algo esbozábamos que en realidad no fue una participación tan alta como se esperaba. Salvo para CNN, digamos. Salvo para CNN. O sea, a ver. Nuestro canal competidor. Digamos. Fue alta. Sí, claro, nosotros competimos con CNN. Exacto. Fue una participación alta, pero el número grueso fue solo 2 puntos porcentuales más que la última elección presidencial, exacto. Que la segunda vuelta presidencial. Y eso es un fracaso para ellos. Exactamente, porque supuestamente todo el país estaba en favor de la causa, pero no sabemos en verdad qué va a pasar con el otro 50. ¿Tú crees que ese nicho está cautivo? ¿Es una incógnita que todo el mundo debiera disputarse? ¿Qué hay que hacer con eso? ¿O definitivamente ese 50% nunca va a votar porque no le importa, ni siquiera con una elección tan importante como esta? No participan nomás, simplemente. Es muy difícil de saber. Mira, yo siento que las personas nos movilizamos políticamente por algunas variables. Por miedo, por indignación moral, uh-huh. Y en tercer lugar, porque hay alguna situación económica nacional o societal que los afecta fundamentalmente. Cuando hay alguna de esas tres variables, las personas nos movilizamos políticamente. Entonces siento que la indignación moral puede venir en algún minuto. Cuando metan la ESI, por ejemplo, en la Constitución que están intentando implementar. Ya hemos visto que esta diputada del Partido Comunista dijo, bueno, la ESI no fue aprobada, pero vamos a intentar de otra manera meterla. Claro, de alguna manera tienen toda la artimaña o trucos para hacerlo. Por supuesto, digamos. Están también el tema del Banco Central. Uh-huh. Les encantaría meter mano en el Banco Central. Ya lo hicieron, de hecho, en la época de Allende, con los resultados que todos sabemos. Claro. Bueno, para CNN eso debe haber sido una cosa aislada. Digamos, claro, lo han esbozado. O no es tan grave, digamos. No es tan grave.
Oye, y en ese sentido, ¿cómo crees tú, o cuánto tiempo le das a esta resaca por la elección de ayer, antes de que la gente se dé cuenta que las expectativas tan altas van a ser muy difícil, si no imposible de manejar? ¿O cuánto le va a tomar a la población chilena decepcionarse de este proceso? Una pregunta muy difícil Sí, también de responder. es porque estamos hablando como ya del futuro, especulando. Sí, hoy día una persona con la que estuve intentando debatir me dijo que yo tenía una bola de cristal y veía el futuro. La verdad es que no tengo nada relacionado con el cristal. Pero a lo mejor con procesos Pero similares sí, en el pasado que tú hayas estudiado. Puedes ver tendencias. Claro. Puedes ver tendencias. Entonces, las sociedades, las libertades nunca mueren de un día para otro. Nunca. Ya tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley por la señora Hertz. Perdón, que me equivoco a veces. Sí, tiene dislexia, ¿no? Sí. No es mala intención. Y básicamente ella inventa este negacionismo. ¿Ah? Entonces, cuando uno habla con un socialista y uno le dice, los socialistas han asesinado 100 millones de personas, en la época de Allende hubo gente asesinada, etc. No, eso es falso, eso es todo mentira. Entonces, la verdad es que, ¿quiénes son los negacionistas? Digamos? La idea no es echarse muertos encima, digamos, porque son seres humanos. Claro. Pero el problema es cuando tú generas censura sobre ideas o sobre palabras o expresiones, ¿cuál es el límite de eso? O sea, perfectamente el día de mañana alguien puede censurar la palabra libertad. En China tú no puedes en Google poner la palabra libertad. Y si tú la googleas en un computador en China, yo lo leí hace un tiempo atrás en un diario español, probablemente va a ser objeto de supervigilancia por parte del Estado chino. Entonces es muy fácil hoy día perderse con el tema de los límites. Entonces yo soy partidario incluso de las ideas que a mí más me repugnan, que esas ideas salgan a la luz para que uno pueda confrontarlas y contrastarlas. Pero el tema de estar censurando a personas porque piensan de una manera o piensan de otra, eso es francamente nefasto y ese es un paso para el totalitarismo. Entonces, ¿qué va a salir de esta constitución? Le van a poner todo tipo de derecho a tener el canal del fútbol, el canal, digamos, por cable del fútbol, derecho a tener internet, van a inventar una cantidad. O sea, aquí la gente de verdad puede ser muy creativa, y yo sinceramente creo y soy muy pesimista respecto a la calidad de clase política que tenemos, porque hoy día el populismo ya entró en la izquierda y en la derecha. Esos políticos de matinal que tienen ellos mismos dicen que en el fondo es para estar cercanos a sus electores, muchas veces caen en conductas y sancionan públicamente a alguien. A un carabinero el otro día lo acusaron de haber arrojado a este personaje al Mapocho, y la verdad que los videos que hay no dicen que lo arrojó, digamos. El tipo se escapó, se cayó, se tiró. Entonces ellos las primeras horas ya daban por hecho que el carabinero había lanzado la persona. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Exacto, ese carabinero en ese caso en particular entró al tribunal siendo ya culpable. Digamos. Lógico, o sea, la presunción de inocencia es un elemento básico del Estado de Derecho. Entonces, hoy día las funas, por ejemplo, son una cuestión donde se deja de lado la presunción de inocencia. Hoy día te pueden acusar de pedófilo, te pueden acusar de maltratador, te pueden acusar de violador, te pueden acusar de cualquier cosa y alguien te cree. El otro día una cantante, vi en Instagram, que yo no la sigo, pero me contaron y después me mandaron la foto, había echado a una persona de su staff porque él tenía una acusación de otra persona del staff por acoso y ella pone que lo había echado. Entonces ella le dijo, yo siempre te voy a creer. Bueno, ¿acaso las personas no mienten? Siempre está la posibilidad. Por supuesto. ¿Cuántos casos hay de personas que han sido acusadas falsamente? Entonces el principio de inocencia es un principio que tú tienes que tener muy acendradamente en la cultura y en la cultura jurídica. Entonces eso se ha perdido completamente. Entonces los matinales, los políticos de matinal son tanto más responsables de esto al día de hoy. Claro, y ese punto es crítico porque han habido incluso niños que se han suicidado porque no aguantan la culpa y la extorsión. Max, vamos a saludar ahora a nuestro auspiciador para que me ayudes con la gráfica, porque nuestro programa tiene un auspiciador, Felipe, tú sabías, ¿no? Acá no somos estamos como el Villegas, que tiene su pequeña pyme ahí que lo ayuda. Sí. Nosotros tenemos a Mega Tasty. Ellos son una pyme que se dedica a vender los mejores sándwiches de Colina. Ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, y pedir a domicilio. Los sándwiches de Mega Tasty tienen una variedad increíble de sabores, de ingredientes, de tipo de pan, etcétera. Así que para los amigos de Colina que tienen hambre y quieren picotear algo ahora en la noche o cuando quiera con su polola, qué sé yo,
no dude en acercarse a Mega Tasty, que es una pyme de un amigo nuestro, de Christopher Pichante, que le mandamos un saludo también. Ah, mira. No ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco. Sí. Sí, muchas gracias Mega Tasty por ayudar a sacar adelante este programa. Saludos a él. Felipe Munizaga, voy a hablar un poquito de ti en tu rol de político, digámoslo, o de dirigente de un partido que está en formación, que es el Partido Libertario. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde el punto de vista personal de ser el secretario del Partido Libertario? Bueno, el secretario general. Esta es la parte donde baja el rating, digamos. Porque... Sí, pero lo vamos a hacer entretenido. Bueno, fundamentalmente el rol de un secretario general de un partido es un rol organizativo, es un rol de organizador. Hoy día nosotros estamos constituyéndonos en 3 regiones: la Araucanía, que está presa del terrorismo; Los Ríos, que está con problemas ambientales y problemas que tienen que ver obviamente con el desempleo; y lo mismo en la región de los Lagos. Estoy enfocado a eso, capacitando militantes, formando militantes, recibiendo a los militantes. Excelente. Además que tú eres residente de la región de los Lagos, un saludo a la bella ciudad de Puerto Varas. Ahí vives tú, ¿no? Ahí vivo. Y además que un dato, si no me equivoco, en Temuco ganó el rechazo. Lo vamos a comprobar. Mientras lo busca, vamos a conversar. Y si no, si está errado, en Colina hay el local de helado donde vamos a... Claro, Mega Tasty. Sí. Regiones, vamos a ver aquí. Mientras Felipe busca el dato, vamos a conversar un poquito sobre nuestro proyecto político, sobre el Partido Libertario, que, como yo le he venido diciendo, nace hace 2 años más o menos, casi 3, con la idea de defender con el objetivo de defender la idea de la libertad, que estaban un poco o bien abandonadas en esa época, ahora mucho más. Ahora, con el tema del plebiscito, públicamente todo se sabe que el partido apoyó la opción rechazo, porque sentíamos que el proceso en general venía o está hegemonizado por ideas de izquierda bien duras, por así decirlo, con ideas estatistas, colectivistas, que estaban en contra de lo que nosotros defendemos, la libertad individual, etc. Pero la opción rechazo perdió abrumadoramente, pero eso no quiere decir que no vayamos a participar en la convención. Nosotros somos demócratas y por supuesto que aceptamos el resultado y la voz de la gente en este punto. Entonces, pero no tenemos ninguna vergüenza de aquello, porque lo que nosotros hicimos fue defender un ideal, fue defender principios e ideas, y no pensamos en cálculos electorales. Somos un partido que nos estamos formando recién, entonces no tenemos intereses electorales aún por disputar. Estamos defendiendo ideas, principios y valores que están un poco abandonadas de la discusión política del punto de vista formal. ¿Encontraste el dato, Felipe? Sí, y acabas de perder una apuesta. Puta madre. Mira, yo leí eso en la prensa nacional. Apruebo ganó con el 67%. No sé cuál de todas las comunas viste, pero yo leí eso en la prensa nacional. No vamos a citar al diario. Felipe, ¿cómo ves tú, como secretario general del partido, el futuro de nuestra organización en el contexto de la asamblea, de la convención constitucional? Bueno, nosotros somos la voz de las personas que perciben la libertad como una forma de vida integral. Hoy día hablaba y le decía a un liberal por el apruebo, le decía que usé una palabra que a veces se usa, que amarillo, le dije que la gente liberal por el apruebo para mí era un amarillo. Además que el liberalismo usa el amarillo en su simbología. Claro, pero estos son amarillos en otro sentido. Entonces, yo les decía en el fondo que son personas poco comprometidas, reales, siempre están con sí, soy liberal pero, entonces son como liberales conservadores o no son claramente libertarios, porque no lo son. Entonces siento que hoy día se van a ir manifestando, especialmente en esta convención, 2 grandes modos de ver el mundo: la socialista y la libertaria. No hablo de la liberal o la liberal, si ustedes quieren, y no hay más. O sea, hoy día la democracia cristiana no existe. No hay demócrata cristiano, salvo en el Estado. Es súper común que las sociedades, cuando viven una crisis tan profunda o una revuelta, como algunos cientistas la llaman, una revuelta media un poco anarquista, hay de todo un poco en este proceso chileno, es habitual que la sociedad se polarice. Y en ese sentido el centro pierde relevancia, si es que alguna vez la tuvo, tiene mucho menos relevancia.
Y estos liberales por el apruebo, ingenuamente creo yo, tomaban esta bandera de la nueva constitución pensando que iban a lograr realmente influir en una eventual asamblea constituyente, considerando que la hegemonía no está de su lado, claramente. Nuestras ideas no son hegemónicas en este momento. Debido a la familia liberal libertaria, estamos bien arrinconados, por así decirlo. Entonces era bien iluso creer que realmente podían tener algo de influencia, creo yo. Sigo pensando lo mismo. Para mí ellos hicieron una lectura errada del proceso político que vive Chile. Puede ser. Mira, yo quiero siempre me quedan resonando cosas. Entonces tú dijiste el tema del centro. Yo tenía un profesor en la universidad que hablaba del centro político. Entonces yo me puse a estudiar qué era el centro político. Y la verdad es que el centro político es como el unicornio, digamos, algo que a la gente le gustaría que existiera, pero no existe. Es como el socialismo democrático. No hay socialismo democrático. Lo que hay, hay gente que es socialista, que es demócrata y que puede ser demócrata y puede comportarse democráticamente. Pero ¿por qué digo, en qué sentido hablo que no hay socialismo democrático? Porque el socialismo necesariamente es una forma de coacción, es una ideología política que busca la coacción de los individuos, busca la paternidad sobre el individuo, busca controlar al individuo, busca dirigir la vida del individuo, busca dirigir lo que el individuo come, lo que el individuo piensa. Pregúntense ustedes, ¿dónde están los proyectos de ley donde la gente le decían que había que sacarle el salero de las mesas? ¿Ya? Eso es paternalismo estatal. ¿Por qué el Estado me tiene que cuidar de mí mismo? ¿Ya? Entonces, voy al punto. Si tú te fijas, la gente que son nuestros auditores, en la campaña del año 70 en Chile, el programa de gobierno de Tomic era mucho más extremista que el de Allende. Mucho más extremista. Y la democracia cristiana era concebida, ellos se concebían como el centro político equidistante de izquierda y de derecha. La flecha roja representa la superación de la izquierda a la derecha, supuestamente. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo por eso siempre critico a la gente que habla del centro, porque el centro es algo que no existe. No existe. Claro. O sea, existe como un concepto, pero no existe en la realidad. Claro, o sea, desde el punto de vista filosófico, si nos pasamos de la política a la doctrina y a la filosofía, el centro filosófico no existe. ¿Cuáles son los valores, los principios, el proyecto? Claro. ¿Cuál es la definición de ser del centro? No existe, los autores centristas. No. Y el centro político existe, sí. Yo diría que existe, en el sentido que existen actores políticos que se consideran equidistantes y que no son ninguna de las dos. Claro, pero en la práctica esos proyectos son inconsistentes de mi punto de vista, porque dependiendo de cómo está el ambiente o el espectro en la sociedad en un momento dado, ellos se ubican al centro. Es decir, si un extremo hegemoniza un momento y se van para un lado, por ejemplo la izquierda, ellos también se van para la izquierda, que es lo que está pasando acá. Claro, eso es como son los votantes bisagra, en el fondo, que hoy día están en una coalición y son los que determinan que una coalición pierda la hegemonía o pierda la mayoría y se van hacia otra. Claro, o sea, electoralmente pudiesen tener algún tipo de influencia, pero del punto de vista político probablemente tal, no son nada. Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado con el tema del centro político. Para mí la democracia cristiana no es un partido de centro. Si tú lees, por ejemplo, la democracia cristiana es un partido que no es liberal en lo económico, por ejemplo. Hablan todavía del comunitarismo, estas cosas medias socialistoides, pero que no son totalmente socialistas. Claro. Típico democracia cristiana, están como, van a ser socialistas pero se arrepienten. Claro, en este momento en Chile tenemos democracia cristiana, que se consideran centro, Evópoli, PPD, alguna Partido Radical. Claro, algunas fuerzas que no tienen representación, como el partido de Andrés Velasco y otras, pero en general todos los ejemplos que nombré están en este momento con una relevancia muy poco significativa. Pero imagínate otra cosa, el Partido Radical de Chile, tuvo una influencia muy grande en la primera parte del siglo XX. El Partido Radical fue un partido que era de las capas medias, de la clase media. Pero ¿qué pasó? Que el comunismo, los órganos comunistas, el Partido Comunista comenzó un proceso de infiltración muy fuerte. Y eso tensionó fuertemente el Partido Radical. El Partido Radical en el año 73, o poco antes, ya tenía 3 facciones importantes, ¿ya? Y
las facciones eran extremadamente socialistas y marxistas, siendo que el Partido Radical era un partido que era una escisión a su vez del Partido Liberal, venía de ese tronco, del tronco liberal. Me acuerdo, con las revoluciones de Amont. Bueno, de hecho, el Partido Radical, los radicales del sur eran muy conservadores, a diferencia de los radicales del norte de Chile, Copiapó, etcétera, que eran un poco más socialdemócratas. Entonces, es un partido que fue desde el, comillas, centro político y se fue derivando hace poco hasta el socialismo más marxista. Y ahora no son nada. El otro día conocí un radical, sí, me saqué una foto incluso. Es como un, no sé, como son un... como los hinchas de Unión Española, digamos. O sea, con respeto a los hinchas de Unión Española que pueden estar viendo, por favor, por supuesto. Tengo un par de ahí que están viendo que me van a asesinar. Oye, pero entonces, volviendo al tema del Partido Libertario, ¿cuál crees tú que es el rol que puede llegar a jugar el Partido Libertario en el espectro político en un tiempo más, en un par de años más? ¿Cree que puede ser realmente relevante? Bueno, las ideas libertarias son ideas que las estamos viendo crecer en Chile. El Partido Libertario Argentino hoy día es un partido donde tiene un candidato a diputado por el conurbano de Buenos Aires, que es Javier Milei, con quien nosotros estuvimos hace un tiempo atrás Estuvimos entrevistándolo hace una semana atrás. Ustedes pueden revisar el archivo de Radio Touch y también está, por supuesto, en nuestra fanpage de Facebook, si lo quieren volver a revivir. Estuvo los libertarios en Costa Rica con Otto Guevara, que también nos dio un saludo y un apoyo fuerte. Siempre nos ha apoyado muy, muy fuertemente Otto Guevara. Estuvo dentro de las 2 primeras mayorías para ser presidente en Costa Rica. En una de sus 5 intentos le fue súper bien. En el tercero, el tercer intento. Es un partido hoy día relevante, el Partido Libertario en Costa Rica. Están los libertarios de Estados Unidos, están los libertarios españoles. Entonces, hoy día el concepto libertario ha ido expandiéndose en el mundo. Hay una internacional libertaria que también la deben conocer los auditores. Entonces, es un concepto ideológico que va creciendo porque es una forma de vida, fundamentalmente. Eso, para los oyentes que puedan estar recién entrando en este mundo, si se pudiese definir en un concepto que... tratando de englobar toda una filosofía, no es simple lo que te estoy pidiendo, lo sé. ¿Cómo podríamos definir el libertarianismo? Porque hay que reconocer que esta es una idea nueva en Chile, es novedosa, y nosotros como partido somos la primera expresión orgánica que se da en Chile de esta idea. Pero claramente esto venía desarrollándose muchos años atrás, gracias al aporte, por ejemplo, entre otros, de Axel Kaiser, que ya lleva unos 10 años difundiéndola, y de tú, que fuiste el primer libertario de Chile. No sé si fui el primer libertario, autodenominado primer libertario de Chile. Yo, bueno, en el año 95, cuando empecé a hacer clases, ya empecé a caminar por los caminos del libertarianismo, empecé a conocer autores de la escuela austriaca. Luego empecé, bueno, y ahí fue cuando conocí el trabajo de Robert Nozick. Cuando nadie hablaba de los austriacos ni de Nozick en Chile. Nadie. En los años 80, al principio de los 80, en el Centro de Estudios Públicos hubo porque de hecho Hayek estuvo en Chile, fue entrevistado por Jaime Guzmán, de hecho, Hayek. Entonces hubo algún acercamiento, pero después de eso cayó en el olvido. Y me correspondió después desarrollar algunos cursos donde, bueno, en una universidad que no es austríaca, digamos que es la Universidad de Chile, teníamos cursos había un curso que me tocó dictar de teorías de la justicia, y ahí, bueno, contrastábamos distintos autores, Rawls, Nozick, etcétera, y algunos autores de teóricos de la justicia medievales, etcétera. Entonces ahí comenzó un tema. Y después, bueno, yo empecé a tener acercamientos con personas de otros países que eran libertarias, y después empecé a conocer a la gente que estaba armando el Partido Libertario acá. ¿Cómo lo defino? Tú me preguntaste eso. Sí, era como si pudiésemos como explicar en simple para los auditores que quizás no están tan interiorizados en esta ideología que es novedosa, como lo vuelvo a repetir. ¿Cómo pudiésemos decirlo en lenguaje simple? ¿Qué es ser libertario? ¿Qué es el libertarianismo? Bueno, es una corriente ideológica que tiene distintos troncos, distintas raíces. La más importante para mi gusto es la de Estados Unidos, que parte en el siglo XVIII aproximadamente, con algunos autores como Benjamin Tucker, como Lysander Spooner,
Luego sigue con Henry David Thoreau. Bueno, los padres fundadores son para mí principalmente libertarios también. Y bueno, se empieza a desarrollar una corriente de pensamiento en el fondo que busca, ¿qué cosa? Busca la primacía del individuo por sobre cualquier otra consideración, sobre el Estado, sobre la sociedad. Y señala que el Estado tiene que retrotraerse de la acción sobre el individuo. ¿Por qué? Porque el individuo es soberano sobre su vida. Entonces nadie puede ir en contra de la vida, libertad y propiedad de las personas. Entonces los libertarios afirmamos y reafirmamos la vida, la libertad y la propiedad. Y solamente respondemos a las agresiones que son inminentes en la vida, la libertad y la propiedad que nosotros tenemos. Y nos guiamos por el principio de no agresión. En el fondo nosotros respondemos a las agresiones, pero no agredimos a nadie. Intentamos no dañar a las personas, por lo menos conscientemente. Si tuviera que señalarlo desde el punto de vista económico, nos ascribimos a la corriente de economía austriaca, la gloriosa escuela austriaca, le llamo yo, que además se entronca con la escuela de Salamanca en España, que fueron su origen primario. Católicos que comenzaron a teorizar sobre la teoría del valor trabajo, etcétera, sobre el valor el tema de la usura, porque hay varias corrientes dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, después comienza a desarrollarse esa escuela precisamente en Austria. Comienzan los autores von Mises, Hayek, etcétera, comienzan ellos a darle cuerpo, y hay autores anteriores incluso a ellos, y comienzan a darle cuerpo a esta suerte de conocimientos empíricos sobre la economía, y más que empíricos, lógico-deductivos, ¿ya? Y esa es la gran diferencia que hay con la economía neoclásica y obviamente con el marxismo. De todas maneras. No es muy simple la definición, pero traté de ser sintético. Es que lo que pasa es que es toda una corriente filosófica, una doctrina, no es tan simple resumirla en pocas palabras. Entonces podríamos decir que el libertarianismo tiene como sujeto político o sujeto de acción, por lo cual de acción política por el cual luchan al individuo. Exacto. Y la libertad como fin. Exactamente. ¿Por qué para un libertario, o para ti como personalmente, que eres un libertario, es tan importante defender al individuo y a la libertad? Porque el individuo sin libertad no es nada. El individuo sin libertad no existe. El individuo sin libertad es nulo. El individuo sin libertad no tiene razón de vivir. Entonces la libertad y el individuo son dos caras de la misma moneda, de la existencia humana. Yo creo que la medida que... El ser humano inherentemente busca la libertad para ser feliz. Por eso el socialismo está condenado al fracaso. El socialismo siempre va a fracasar. Es antinatural, digamos. El socialismo es antinaturaleza. Hoy día hablaba en la mañana con una persona, una filósofa, sobre el tema de las prohibiciones. Entonces, nosotros estamos en contra de todas las prohibiciones, de todas. ¿Y por qué estamos en contra? Porque las prohibiciones generan otro tipo de problemas anexos, peores de los que intentan mejorar. La prohibición, por ejemplo, de consumo de alcohol en Estados Unidos. ¿Qué generó? Las mafias, y entre ellos Al Capone, digamos, uno de los grandes mafiosos que hubo en Estados Unidos. Entonces, en general las prohibiciones no tienen ningún efecto, no sirven para nada las prohibiciones. Fíjense ustedes que hoy día Suecia es un país que se distingue porque no hizo cuarentena. Argentina, que hace poco tiempo su presidente comunista o socialista o peronista, que es lo mismo, daba cátedra a Chile de cómo manejar la pandemia. Hoy día tienen 1 millón de contagios. 1 millón de contagios. Entonces, las prohibiciones, España hoy día, el gobierno comunista español, está nuevamente confinando a la gente. ¿Por qué? Porque en el fondo tampoco quieren ellos que la gente salga a las calles, porque han hecho tan mal la gestión de la pandemia que saben que la gente en las calles va a significar que el gobierno caiga. Hoy día mismo estaba viendo las noticias que hubo una manifestación en Italia porque el gobierno también está intentando. Y el gobierno de Italia no es socialista, es un gobierno del otro bando, pero que ocupa las mismas lógicas del Estado, de querer, digamos, controlar y todo el tema. Sí. Y hubo una protesta masiva de la gente porque realmente estar confinado en tu propia casa es un castigo que ningún alma puede aguantar, digamos, estar encerrado sin poder desarrollarse personalmente y hacer todo lo que estime conveniente y ejercer su libertad finalmente. Esto yo no lo he chequeado, pero estuve leyendo, estoy casi seguro que lo leí así. La OMS hoy día señala que tanto las mascarillas
no son tan efectivas y las cuarentenas tampoco. Lo voy a Sí. chequear en todo caso, si es que alguien después me corrige, pero eso es lo que recuerdo haber leído. Entonces, en general hay un grado de desconocimiento muy grande de cómo funciona la acción humana. Por eso a todo el mundo yo le insto a leer ese libro, El La de acción Mises. humana, de Ludwig von Mises, que pronto va a haber un curso dictado por mi... Por favor, ahí la Sí, cámara es vamos tuya, a dar la un cámara es curso tuya. en el mes de noviembre, lo venimos postergando por distintos motivos. Ya. Perdón, sí, hay como 5 cámaras. Pusiste una radio de verdad, profesional, Sí, de está- buen está nivel. Muy bien, muy bien. Esa es tu cámara, Esa la es cámara, 1. Perfecto, perfecto. Vamos a dar un curso de Ludwig von Mises, el tratado de economía más importante, para mi gusto, de la escuela austriaca, que se llama La acción humana. Eso va a ser en el mes de noviembre. Aproximadamente va a haber 5 sesiones donde las personas van a poder ir conociendo progresivamente esta compleja trama, digamos, de conceptos que va desde el concepto que es acción hasta por qué el socialismo es imposible, el cálculo del socialismo es imposible. Lo explica de una manera magistral Ludwig von Mises. Yo creo que es una obra realmente que toda persona que ama la libertad debiera leerla. Yo me demoré 5 o 6 meses en leerla. Me demoré mucho más en leer El Capital de Marx, que me demoré un año. ¿Lo entendiste? Por eso soy libertario. Eso, Exactamente, bien. exactamente. Bien, estás Estoy despierto, atento, está bien. estoy atento. A pesar de la hora, estoy todavía atento. Sí. Bueno, excelente noticia el curso. ¿Dónde lo vas a dar? ¿En una plataforma de streaming? Lo vamos ¿Cómo? a dar en una plataforma que estamos desarrollando en la Fundación Robert Nozick, que también prontamente va a salir, que busca difundir las ideas del filósofo Robert Nozick y obviamente las ideas de la economía austríaca. ¿Para qué? Para el mayor bien de la humanidad y de los chilenos que todavía quieren Excelente. y aman la libertad. Muy buen dato para que estén atentos ahí los auditores que quieran participar de este curso y aprender sobre de Mises, porque como dice Felipe, es un autor bien complejo, no es tan simple de leer, no es como para un principiante, digamos. Para nada. Así que excelente aviso. Felipe, los libertarios, ¿tenemos algún rol importante que jugar en el futuro de Chile? De momento que estamos en política, sí. Ayer leía un audio de uno de los militantes que él decía que no teníamos que ir, y yo lo digo muy respetuosamente porque no lo conversaba con él. Decía muy respetuosamente que aquí no había nada que hacer, que no había que ir a la Asamblea Constituyente, que mejor cerráramos todo y vendiéramos los bienes que teníamos y nos fuéramos a Nueva Zelanda, a la Real Nueva Zelanda. Perfecto. Sí, a la Real Nueva Zelanda. Claro. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Primero porque a mí me gusta vivir en Chile. Yo no quiero terminar de inmigrante porque el país es socialista. Mi padre, mi familia sufrió mucho con el socialismo en la época de Allende. No están en ningún libro, no salen en ningún reporte, no han recibido ninguna indemnización del Estado, mi papá ni por ser perseguido, ni mi madre por ser golpeada, ninguno. Pero me enseñaron en el fondo el valor de la libertad. Entonces yo siento que hoy día Chile tiene la oportunidad histórica de realmente sentarse y evaluar, porque las constituciones se evalúan ¿por qué? Las constituciones se evalúan por su resultado, por lo bien que ayudan a que las reglas del mercado, las reglas del juego, las reglas políticas sean implementadas en la sociedad. Así se mide una constitución, no se mide la constitución por los buenos deseos. Fíjate que yo tenía un dato, si me permiten, muy breve. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de artículos que las constituciones de América Latina tienen? Dime un número, presidente. A ver, si sin mirarlo acá. No, mira, si no tengo tan buena vista. Si me dijiste que tenía 130 y la actual. La constitución chilena es 137 o 143, es muy raro. Tengo la sensación de que ese número está bajo el promedio. Por supuesto. Los voy a sacar de la duda. Por favor. El promedio de artículos, de cantidad de artículos de las constituciones de América Latina es de 249 artículos. Para que tengan promedio. Una idea, ¿sí? En la América Británica el promedio de artículos son 34 artículos. En Europa, 141,5 artículos. En Medio Oriente y África, 109. En África, 140. En Asia, 179. Y en Oceanía, 64. Ahora, hay una cantidad de cosas también que uno podría señalar, pero lo importante acá es que las constituciones, por lo menos en América Latina, son más que nada una lista de deseos. Mira, yo los llamo a las personas que nos ven, lean la Constitución de Venezuela.
La Constitución de Venezuela tiene una cantidad de garantías enormes de derechos garantizados. Son más de 200 derechos garantizados. Incluye, por supuesto, salud, No me atrevería a decir alimentación. cuánto, pero yo creo que como Sí. Chávez tiene incontinencia verbal, probablemente deben ser mil Sí, derechos sí, garantizados. El tema es que los derechos alguien tiene que financiarlos. Entonces, no porque uno escribe en una hoja de papel un derecho, ese derecho va a existir porque alguien tiene que producir algo previamente para que ese derecho pueda ser garantizado, entre comillas. Entonces, la garantía no es tal si es que la sociedad no se desarrolla. Lo más importante acá es el desarrollo económico. No lo que uno escribe en una constitución en ese ámbito. Nosotros, los que somos del ámbito libertario o liberal, nosotros creemos en la libertad negativa, no en la libertad positiva. ¿Ya? En el fondo es la ausencia de coacción, ¿ya? La ausencia de intervención del Estado. Y los liber progres o los liberales por el apruebo, los desbordes, etcétera, ellos están a favor de de la libertad positiva, ¿ya? Derechos que sean garantizados en una hoja que es la Constitución. Entonces, eso en América Latina es una irrealidad, no es real. No es factible, No es factible. llevar a cabo, No es garantizar factible, tanta cosa porque alguien tiene que financiarlo. Alguien tiene que financiarlo y los países nuestros, los países en general, están estancados en el desarrollo, en el subdesarrollo. ¿Ya? Bolivia ha tenido una cantidad enorme de constituciones. Venezuela lo tenía aquí también en alguna parte. Mira, Venezuela ha tenido 26 constituciones, República Dominicana 32, Ecuador 21, Bolivia 17. ¿Ya? Argentina tiene su constitución desde el año 1853 y ha tenido 4 enmiendas aproximadamente, pero Argentina es un desastre, digamos. O sea, Argentina tiene un nivel de riesgo de un país africano. Claro. Entonces, claro, uno podría decir tiene una sola constitución, es más estable. Claro, pero Argentina es un país que es un estado fallido prácticamente. O sea, Inviable, como dice Milei. es un país inviable, Inviable. tremendamente inviable, teniendo una calidad humana importante, un capital humano, gente que es relativamente culta, pero votan al peronismo, votan por el peronismo. Entonces es como que les gustara sufrir. Claro, es Les como gusta que el sufrimiento. se acostumbran. Yo conocí Masoquismo. he conocido argentinos que dicen, mira, si sabemos que todos roban, vamos a votar por el que menos robe, digamos. Es una lógica bien extraña. Un argentino Sí. me decía el otro día, nunca un argentino va a quemar su casa, su país, sus plazas, su iglesia, etcétera. No, pues se la van a robar. Eso lo decía yo. Pero los gobernantes, ¿verdad? El pueblo argentino el honesto. político, mira, eso es otra cosa que lo hablamos una vez con Milei, que decía en el fondo, yo lo vi también, una vez señaló que en el fondo los políticos, la gente en Argentina se queja de sus políticos, porque son ladrones, etcétera. Pero ¿quién los elige? Claro, ellos mismos. Bueno, no digamos mucho, aquí estamos como Bueno, un poco iguales. por eso. Entonces, claro, obviamente uno no puede generalizar, Ujú. pero el pueblo argentino, claro, lleva años votando por los mismos, por el peronismo, y el peronismo es la desgracia de Argentina. Claro, y el refrito del peronismo. Absolutamente. O sea, Argentina en el año 1910, lo señaló Milei cuando nosotros lo entrevistamos, era una de las 10 potencias del mundo. Era una potencia en trigo, en máquina, Tenía un maquinaria, PIB muy ferrocarril, etcétera. Y llegó el peronismo y destrucción. Oye, Felipe, nos va quedando poquito tiempo. Sí. Eh, Tenemos que ir a la otra radio. no, ya No hay más radio. ¿Tiene otro compromiso de radial? No tengo ninguna radio. Mira, siempre una pregunta que nos hacen bastante a menudo a nosotros. Oye, ustedes que son tan contrarios al Estado, que quieren que el Estado no sea grande, quieren un Estado mínimo, etcétera, menos coerción, ¿qué diablos hacen metido en política buscando acceder al Estado? ¿Cuál sería una respuesta para esa gente? O más bien, lo planteo de otra manera, ¿por qué si a pesar que tenemos una aversión al Estado y al poder, por qué los libertarios estamos en política? Porque la política busca el poder, pero para influir, Sí. no como un fin, no debería ser así al menos. Un medio puede ser. O sea, Claro. yo creo que la única respuesta es que nosotros estamos en el Estado, o más que en el Estado, en el poder político o En lugares, podemos decir, en posiciones influyentes. posiciones de influencia ¿Mm? para precisamente devolver ese poder a los individuos, para que el Estado vaya descolonizando paulatinamente la educación, para que el Estado paulatinamente vaya descolonizando la economía, para que el Estado paulatinamente vaya descolonizando las intervenciones que hace en la vida de las personas, que no le diga qué comer, cómo vestirse, qué pensar, etc. Nosotros los libertarios estamos para eso, estamos para que el Estado salga
de aquellos lugares donde no le corresponde estar. El Estado tiene que circunscribirse a muy pocas funciones, a pesar de que los socialdemócratas piensan, los verdaderos y los falsos, piensan que el Estado debería estar en todo. Claro. ¿Ah? Nosotros no pensamos eso. Que no debería estar en prácticamente nada. En muy pocas cosas. En muy pocas cosas. Felipe Munizaga, ha sido realmente un agrado. Me alegra que esté aquí en Santiago de visita. Por supuesto que él viajó a ejercer su derecho a voto. Exacto. Y está muy contento por el solo hecho de votar, porque ese es un verdadero privilegio. Y después voté nulo. Hice una pequeña poesía. Y no estamos en horario para decirla. No estamos en horario para decirla. Como después de las 10 creo que la puedo Probablemente, decir. claro. Así que Felipe Munizaga, cientista político, destacado académico, secretario general del Partido Libertario, uno de los primeros libertarios de Chile. Es un honor para nuestro programa y para mí de poder compartir contigo en esta circunstancia y en la directiva también. Porque nosotros nosotros ponemos harto empeño, le ponemos harto corazón para sacar este proyecto adelante. Estamos teniendo pequeños triunfos día a día. Cada vez más personas se nos acercan a preguntar cómo militar, cómo entrar acá, cómo saber de ustedes. Y es porque son pequeñas señales de que lo estamos haciendo bien. Pero necesitamos que muchas más personas se unan. Necesitamos que este partido se formalice, porque justamente necesitamos alcanzar algún grado de influencia desde la política formal para, en paralelo con la batalla cultural y de la idea, poder influir, concretarlas y devolver el poder a la gente, como dice Felipe. Así es que la invitación está hecha a que nos sigan viendo cada lunes a las 7 de la tarde, a menos que haya una excepción que obviamente se avisa con tiempo, y lo invito a leer e instruirse. Hay muchos textos que hablan de nuestra idea, nuestra filosofía. Métanse en nuestras redes sociales, estamos siempre disponibles para responder dudas. Y sobre todo, si lo consideran necesario, que ojalá sea así, se inscriben a militar. Porque es muy importante que para el futuro de este país, que se ve poco auspicioso, las personas ingresen a política activa para no permitir que otros decidan por uno. La generación nuestra tenemos el deber y la misión de pelear por los ideales, pelear por la libertad y legarle un país libre a los futuros chilenos, a las futuras generaciones. Para eso nosotros queremos trabajar, eso es lo que nos motiva, por eso estamos acá dedicándole tiempo, energía, sudor, lágrimas, sangre todavía no. Excepto cuando nos golpearon en la Plaza Italia, ahí sí hubo sangre. Así que también hay sangre para sacar este proyecto adelante. Esperamos que nosotros los podamos inspirar desde no solo las palabras, sino la forma de vivir y las acciones. Porque cada uno tiene que vivir como libertario, pensar como libertario y sobre todo soñar en grande, como lo hacemos los libertarios. Así que gracias Felipe, gracias Max, gracias Radio Touch y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario. Chao.